Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Sí, efectivamente, hoy vengo un poquito más ligerita y es que me hacía falta, pero hoy no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de las votaciones para Cuba, para el libro que leeremos en Empieza por leer, Club Literario para Cuba, y los países para los próximos 3 meses, para el próximo trimestre completo, es decir, julio, agosto y septiembre, porque el libro para Cuba será la lectura conjunta del mes de junio. Os recuerdo rápidamente antes de empezar que el día 3, el lunes 3 de mayo, comenzamos con la lectura conjunta para Nueva Zelanda con Las Luminarias. Tenéis el enlace para entrar al grupo de Telegram en el vídeo correspondiente a Nueva Zelanda en el canal. Os lo dejo aquí enlazado. Soy la Marta que acaba de terminar de grabar el vídeo y se ha dado cuenta de que no ha dicho una cosa muy importante. 3.000 suscriptores en el canal. Muchísimas gracias. Me di cuenta, yo no, se dio cuenta Sergio del Libro Pensador. Muchas gracias, Sergio. El día que publiqué, unas horas antes por la mañana, las mejores lecturas del 2020. Muchísimas gracias. Para celebrarlo, esta vez sí quiero hacer un vídeo celebración y he pensado en hacer un preguntas y respuestas. Dejaré una cajita de preguntas en Instagram para que me las hagáis por ahí, pero en cualquier caso, si queréis saber algo, también me lo podéis poner por los comentarios y yo lo recopilo y lo incluyo en el vídeo. También, pues yo que sé, por email, por donde queráis, me lo podéis hacer llegar, pero vamos, preferiblemente por Instagram porque es más fácil de recopilar todo junto. Así que nada, espero que os apetezca ver ese vídeo de preguntas y respuestas, saber un poco más sobre mí, sobre cosas concretas que os preguntéis y nada, pues que celebremos mucho. Muchísimas gracias, más de 3.000 gracias, yo que sé, 3.000 gracias al cubo por lo menos. Como viene siendo habitual en estos vídeos, haré primero una breve introducción histórica, espero que sea breve, después os hablaré de las dos opciones entre las que votaremos, luego tengo una recopilación de libros que también me parecen interesantes pero que no están entre las propuestas, pero que de cualquier modo también es una especie de propuesta, aunque no vayamos a leerlo en lectura conjunta de momento. Y luego, pues, los países entre los que votaremos. Os recuerdo que va todo en una misma encuesta, incluidas también las sugerencias, que muchísimas gracias a todos por hacerlas. Son súper útiles. Respecto a la parte histórica referente a Cuba, hay muchísima información, incluso simplemente leyendo toda la página de Wikipedia puedes pasarte horas, doy fe porque me ha llevado tantísimo tiempo hacer este vídeo, o sea, prepararlo, todo lo que hay detrás, no ya porque sea complicada la historia de Cuba, que obviamente tiene partes complicadas de entender o hay mucha interpretación, sino que tenía muchísimas opciones de libros, luego os contaré un poquito más adelante. Pero bueno, en cuanto a la parte histórica, quería haceros dos recomendaciones de vídeos que son bastante ágiles y que creo que cubren bastante bien algunos puntos interesantes. Por ejemplo, del canal El Mapa de Sebas, os lo dejo en la cajita de información, hay un vídeo sobre la historia de Cuba en 15 minutos que me parece que está fetén, pero fetén, lo vi después de haber leído Wikipedia y muchísimas más fuentes que salen de Wikipedia. Ya sabéis, las citas de Wikipedia que clicas y te llevan como a la fuente original de la que sacan esa frase. Bueno, pues es que eso es un no parar. Tú empiezas ahí a abrir pestañas y no te da la vida. El Mapa de Sebas, un vídeo muy bueno en 15 minutos. Y luego un vídeo quizá más desde el punto de vista español del desastre del 98 que hace Academia Play, que también está muy bien, es interesante. Os los dejo ambos en la cajita de información. Por supuesto, ¿dónde está Cuba? Es facilísimo de responder. Yo creo que todos tenemos en mente de una manera bastante ágil dónde está Cuba. Es un país que podemos ubicar fácilmente, una de las más famosas Antillas, en el Mar del Caribe, un país completamente insular. En la actualidad tiene 11 millones de habitantes y es la segunda Antilla más poblada después de Haití. Ahora bien, si nos remontamos a los orígenes de Cuba, los primeros pobladores empezaron a llegar obviamente de territorios cercanos a través del mar en el 6000 antes de Cristo. O sea, ríete tú de el momento en el que se empieza a poblar Nueva Zelanda. O sea, es que de verdad qué diferencia lo que hace la posición geográfica. El siguiente punto histórico relevante que quiero destacar, y ya me vais a perdonar
sonar porque voy a pegar un salto temporal abismal, se sitúa en el 1492 después de Cristo, fecha reconocida por todos, descubrimiento de América, y aunque Colón pisó Cuba, puso el piececillo en la isla, no fue hasta 21 años más tarde, en 1513, que empezaron a plantearse seriamente la colonización de la isla por parte de la corona española. Entonces empieza pues el proceso de colonización, que no fue demasiado difícil, y al rebelde principal que defendía a los autóctonos pues lo quemaron vivo. O sea, es que me ha impactado un poco esto. Por supuesto, como toda colonia, los fines económicos mandaban, imperaban, y se usaba a la población indígena, a la población autóctona, a los pueblos originarios como mano de obra por poco más que darles de comer. Problemica, pues las enfermedades, las epidemias, muchos de ellos murieron a causa de ellas, y la corona española, pues ni corta ni perezosa, para seguir haciendo explotación de los recursos materiales, los recursos naturales de Cuba, pues llevó a esclavos desde África hasta Cuba. También, como todas las colonias que han conseguido la independencia, llegó un momento en el que llegaron a plantearse todas estas ideas de independencia de la corona española. Fue gestándose así como a principios del siglo XIX, pero durante la segunda mitad del siglo XIX pues esa fuerza se plasma totalmente ya con hechos como mucho más tangibles, ¿vale? Empiezan diversas guerras, la primera pues la guerra de los 10 años, que acaba con 100.000 muertos, o sea, tela marinera, pero no consiguen la independencia. Después llega una segunda guerra que la llaman la Guerra Chiquita, que tampoco sale victorioso, y llega ya una figura fundamental dentro de la historia de Cuba, de la independencia de Cuba, y es José Martí, que yo, verdad, este hombre yo creo que no dormía, porque es que era político, organizaba revoluciones en plan bien, ¿vale? O sea, bien, no era cutre. Era político, o sea, eso ya lo he dicho, pero vamos, periodista, filósofo, escritor, poeta, el precursor del modernismo en la literatura. O sea, vamos a ver, este señor, ¿qué pasa? Bueno, centrémonos, José Martí. Bueno, pues lo que hace es ponerle cabeza a la situación, ¿no? Y en el sentido de vamos a organizarnos, crean un partido común, partido revolucionario cubano, creo que se llama, si no me autocorregir en algún punto, porque es que estoy hablando de carrería de memoria, no me lo puedo creer. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué más necesitas para que tu guerra no sea un fiasco? Pues tener Lorimoni, ¿no? Pues entonces se encarga de buscar los medios materiales y humanos para que la siguiente guerra no sea un fiasco. Y la organiza. Empieza en el 95 con un levantamiento masivo en diferentes puntos de la isla y termina en el 98. En el último año de la guerra de la independencia cubana ocurre algo muy importante, y es que Estados Unidos empieza a apoyar claramente a Cuba, y entonces empieza a haber un conflicto más que entre España y Cuba, entre Estados Unidos y España. Se conoce como la guerra hispano-estadounidense. Y España pues salió de esta guerra pues como una gran vencida, con una mano delante y otra mano detrás, y perdió las colonias que le quedaban prácticamente. Pues perdió Cuba, perdió Filipinas, perdió las islas de Guam, y me falta una, Puerto Rico. O sea, una mano delante y otra mano detrás. Pero no os penséis que eso fue resultado de que los pobladores originarios tuviesen autogobierno y por fin fuesen independientes. No, 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 amigos. Estados Unidos había puesto ahí pasta, ganas y ojo, y ojo. Entonces, pues pasaron a ser colonia todos de Estados Unidos. Cuba, pues pasó a estar ocupada militarmente durante unos años por Estados Unidos, porque, oye, digo yo, que estarían en la mismísima gloria allí, y dijeron, ¿para qué no vamos a ir? Pues bueno, alargaron la estancia. Luego instauraron un gobierno que tenía pues cierto apoyo y un claro corte a favor de Estados Unidos. Este gobierno pues fue generando un poco de descontento entre la población, y termina en 1925, después de muchos intentos de golpe de Estado y de pues muchas rebeliones. Se instaura entonces un régimen totalitario de corte stalinista, el régimen de Machado, que dura hasta el 33. Empieza, para derrocar ese régimen, la revolución de los 30, que se llama. Bueno, después de eso, pues tampoco termina la cosa de cuajar, ¿no? Y vuelve a haber otro cambio, ¿no? Vuelve a haber un levantamiento, esta vez militar, un poco
apoyado por Estados Unidos, pero que bueno, que tiene cierto éxito, se establece un gobierno, se crea una constitución y llega un momento en el que Batista, que es el que hace el primer golpe militar para quitar al régimen de Machado, pues decide dar otro golpe militar porque las cosas no están bien y oye, pues ya lo hago yo. Y entonces que hacen otro golpe de Estado y establecen de nuevo una dictadura. En este caso es una dictadura pues, que está como a favor de Estados Unidos. Esto fue en el 52, empieza la dictadura de Batista, otro señor que no dormía, yo creo. Y bueno, durante esta dictadura también vuelve a producirse mucho desencanto social y pues aparece lo que todos conocemos como Revolución Cubana, empieza a crearse la guerra de guerrillas, se empiezan a asociar en diferentes movimientos, aunque el más famoso pues, es el del 26 de julio, capitaneado pues, principalmente por Fidel Castro, por Raúl Castro, por Cienfuegos y por Che Guevara, por supuesto. En el 59 pues, derrotan a Batista y se establece pues, este nuevo régimen dictatorial de corte socialista y que está liderado por Fidel Castro, es que estoy buscando lo que estoy queriendo decir, durante 50 años que estuvo en el poder, ¿vale? Eso es lo que yo quería decir. Y bueno, desde el 1959 que empieza este gobierno hasta nuestros días han pasado como 1.000 millones de movidas, pero movidas, ¿vale? O sea, desde intentar acabar con ese gobierno, con esa forma de Estado en Bahía de Cochinos, pasando por este aperturismo que tenemos y esta intención de captar de nuevo al turismo como motor económico y pues de telón de fondo tenemos hasta la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? O sea, con la crisis de los misiles del 62, en esta Guerra Fría en la que Rusia pues tuvo bastante papel porque estaba ahí entre medias, ¿no? Entre Estados Unidos, la URSS, bueno, estaba a favor de la URSS, ¿no? Pero muy pegada físicamente a Estados Unidos, a nada, a 500 kilómetros, es que es nada. Seguramente hay alguien que sepa muchísimo más que yo de esto. Yo he leído mucho a Wikipedia, ¿vale? No sé si me explico cuando digo esto. Cualquier error es posible y, bueno, espero que lo entendáis si he metido la pata en alguna cosa de las que haya dicho. En cuanto a los libros para lectura conjunta, os recuerdo que tengo un enlace de afiliado de Bookshop y que tengo una estantería en la que estarán estos dos libros que os propongo. El primero de ellos es el libro por el que yo elegí Cuba dentro de las opciones para este trimestre. Es decir, cuando yo puse Cuba en la encuesta lo hice con cierta intención, ¿no? El autor que yo quería leer en esta sección, en el mes de junio también en concreto, porque encaja dentro de la iniciativa de Mira Andrés, sobre junio LGTB para leer autores que pertenezcan a la comunidad o historias en las que se refleje algún personaje que lo haga, vamos, que pertenezca a la comunidad. En este caso, el autor que os propongo es Reinaldo Arenas, que es se declaró homosexual abiertamente y le costó mucho, o sea, le supuso mucho. Bueno, nace en 1943 en Aguas Claras, en Cuba, y muere, se suicida en 1990 en Estados Unidos, en Nueva York. Es un disidente cubano, claro opositor al régimen de Castro, aunque participó activamente en la Revolución Cubana a los inicios, en esa idea de eliminar a Batista del poder. No obstante, aunque en los inicios estuvo muy a favor, después fue distanciándose y se fue aislando también porque había mucho rechazo porque se declaró homosexual de forma abierta y eso provocó que muchos de sus compañeros pues lo rechazasen abiertamente. Eso al final lo llevó a terminar ejerciendo de autor opositor al régimen pero viviendo en Cuba y eso lo llevó al final a la cárcel. Consiguió al final de una forma bastante astuta irse de Cuba a Estados Unidos, se cambió el apellido, casi un tipo de estos, o sea, cambió una letra por otra básicamente y gracias a eso pudo exiliarse. La novela que os propongo, que no es una novela, es una autobiografía, porque ojo, Reinaldo Arenas tiene una pentalogía sobre la Revolución Cubana, o sea que tendríamos mucho para elegir en la novela, pero yo pensé en este libro en concreto.
La autobiografía se llama Antes que anochezca y la terminó de escribir pocos días antes de suicidarse. Estaba en la última fase del VIH, o sea, una fase en la que ya pues estaba en una situación muy precaria y bueno, y al final tomó la decisión de suicidarse y terminó la biografía, pues eso, muy poquito antes de morir. Seguro que es dura, seguro, pero tiene muy buena pinta. Yo creo que podríamos aprender mucho. Además, es muy accesible. La tenemos publicada por Tusquets. La edición bolsillo tiene 352 páginas y vale como unos 9 euros en papel. En digital, bueno, en digital tengo un sucedido que diría mi prima pequeña. A ver, aquí ha ocurrido algo. Uy. Ha ocurrido algo que no entiendo, le he mandado un email a Tusquets, pero no me van a contestar, yo creo, no lo sé, nunca he escrito una editorial, entonces no sé si me van a contestar o no. Cuando yo preparé este vídeo y preparé las opciones y cuando miré en su momento este libro Antes que anochezca, o sea, cuando lo miré hace un montón, estaba disponible en libro electrónico y de hecho está en eBiblio, yo me lo acabo de prestar en eBiblio. O sea que existir existe, en la página de Tusquets aparece como opción pero no te deja comprarlo y luego en todos los vendedores que yo conozco de libro electrónico no aparece, pero es que yo juraría que el domingo cuando estuve preparando este vídeo o el sábado, yo ya no me acuerdo qué día fue, da igual, no importa, estaba disponible en la tienda del Kindle, o sea que yo no sé qué ha ocurrido. Esto es malfario, pero bueno, que lo sepáis, que está en papel y está de segunda mano por un montón de partes, o sea, creo que es bastante accesible. El segundo autor que os propongo no iba a ser este, pero a la vista de este cambio inesperado sobre la disponibilidad de Antes que anochezca, pues he cambiado a una opción muy accesible también, de hecho es casi de la misma forma, Tusquets en versión rústica, tapa grande, pues igual que el otro, o en versión bolsillo o en digital, ¿vale? O sea, están esas tres opciones. El que había elegido estaba solo en digital, pero bueno, no es, o sea, no, ya está. Así que tampoco le voy a dar más vueltas, que es que yo le da muchas vueltas y no tiene mucho sentido tampoco. El autor en cuestión, sorpresa, es Leonardo Padura. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Aunque no es el autor que yo tenía previsto, yo tenía prevista una autora, pues bueno, creo que no vais a estar descontentas porque es el que más habéis pedido. No con este libro en concreto, pero es el que más habéis pedido. Nace en 1955 en La Habana, sigue viviendo en Cuba y dice que no se irá de Cuba jamás. Estudió literatura latinoamericana y empezó a ejercer de periodista y luego pues empezó como novelista con una serie policíaca que han adaptado a una miniserie y que podéis ver de forma gratuita en la página web de Televisión Española. Os lo pongo en la cajita de información. Son creo 4 o 5 episodios, no lo sé, yo no los he visto y no sé si los voy a ver. Y bueno, que es uno de los novelistas cubanos contemporáneos que siguen vivos más leídos de todos. Lo que no sé es si más leído fuera de Cuba, entiendo que sí, o dentro también. Eso no lo he podido averiguar, no lo he podido despejar. En cualquier caso, tiene como 800.000 premios, entre ellos El Príncipe de Asturias. ¿Y qué más cosillas así para deciros? Pues nada, que la fama así como más triunfal le llegó a través del libro que habéis pedido, El hombre que amaba a los perros, que se publicó en 2009 y que se basa pues en... es una ficción sobre el mexicano Ramón Mercader, que fue el asesino del ruso Trotsky, y lo ambienta un poco para contar, o sea, lo que en teoría quiere contar es la historia contemporánea cubana. Jo, es que yo leo la sinopsis de los libros que no he leído así de puntillitas, porque es que luego me llevo shocks, ¿sabéis? Me llevo spoiler y a mí no me gusta eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto queda fatal. El libro que os propongo es la novela de mi vida y tiene 352 páginas, exactamente la misma que Antes que anochezca, y es una novela en la que hay dos líneas temporales. Por una parte, una línea temporal que se sitúa en la Cuba colonial y otra que se sitúa en la Cuba de principios del siglo XX. Un poco lo que pasa es que un profesor que está exiliado fuera de Cuba desde hace un montón de tiempo, forzado el exilio, pues como que vuelve a Cuba después, creo, de 18 años para intentar buscar la autobiografía de un poeta cubano que es real, o sea, es un poeta cubano de verdad, que yo lo he tenido que buscar para saber si era real, Jesús de Hereida.
Y bueno, pues eso, que va como a buscar la autobiografía que está por ahí perdida, no es como un tesoro, ¿no?, para él. Y entonces vuelve a Cuba para buscarlo. En todo eso, pues imagino que habla bastante de Cuba por lo que he visto. O sea, por favor, que hable de Cuba. Y nada, igual que el otro, ya os he dicho, está en las 3 opciones. Lo tenéis pues eso, en digital por unos 7 euros, en papel por 9 y la edición está grande por algo más. Este no está tanto de segunda mano como el otro, pero también lo podéis encontrar, y en las bibliotecas en las que yo he podido consultar de España están los dos en bastantes bibliotecas. Así que espero que no haya grandes problemas a la hora de encontrar el libro, salga cual salga. Ahora os voy a contar un poquito, nada, es que yo creo poco más que el nombre, porque es que son muchos libros los que he ido encontrando y valorando. En concreto, tuve abiertas 47 pestañas con libros que valoraba para incluir en la encuesta, o sea, fue una locura. Es una pena porque muchos son difíciles de encontrar y están escritos, pues eso, en español, que no hay traducciones. En la mayoría de los casos los editan editoriales que también editan en España, pues Alfaguara, Tusquets, yo qué sé, editoriales que están aquí también. Entonces me sorprende mucho que sea tan difícil encontrar algunos de ellos. Me refiero a que están descatalogados directamente, ¿vale? Y no sé, me lleva una sorpresa, y por otra parte pues me ha frustrado un poquito, ¿no? Porque pensaba que los países que escribiesen directamente en español pues iba a ser más fácil. A ver, que no ha sido difícil, lo difícil ha sido elegir entre tantos, ¿vale? Porque también tengo que tener en cuenta esto de la accesibilidad. Yo, primera autora, Wendy Guerra, Todos se van. Es un diario de una niña desde los 8 años hasta que se convierte en adulta en los 20, en Cuba. Tiene una pinta increíble, recibió un montón de premios cuando se publicó y tiene súper buena pinta. Este era el otro que yo quería incluir en competición con otro que también está de difícil acceso, así que bueno, al final los he descartado los dos. Este en concreto es súper extraño porque Anagrama lo tiene en su catálogo, pero no está disponible en ninguna parte. O sea, te metes en todostuslibros.com, lo buscas y es que no está. Está en 3 librerías, está en digital, eso sí, pero bueno. Otro que valoré fue Domingo Revolucionario, que incluye bastante, un poquito una trama de espías, de CIA, de esta relación un poco con Estados Unidos. Y luego otro que valoré mucho fue Negra, que trata sobre la cultura afrocubana. Por supuesto, cuando la corona española llevó a esclavos africanos a Cuba para cumplir con los trabajos físicos, pues obviamente de ahí nace un mestizaje, ¿no? Es evidente. Y bueno, trata un poco pues, sobre una mujer cubana negra que viaja a Francia y trata un poco el tema del feminismo en Cuba y el racismo. Tiene buena pinta, sí, pero me da miedo que no hable tanto de Cuba como nos gustaría. Otra autora, Zoe Valdés. Un libro que es una novedad que tiene una pinta muy buena, Pájaro lindo de la madrugada. Es sobre Batista y lo que hace es recrear unas conversaciones entre dos octogenarios que echan la vista atrás y hablan un poco pues, sobre esta época en Cuba. Otro libro de Zoe Valdés, Lobas de mar, 2 mujeres piratas en el mar del Caribe. Buena pinta también. Otra autora cubana, Carla Suárez, Habana, año 0. Este era el que estaba en competición con Todos se van de Wendy Guerra. No está en digital y por eso no lo he elegido, pero sí que está en papel y está bastante disponible. Está traducida esta novela incluso al japonés. Me he quedado un poco anonadada, pero sí, ¿por qué no? Pues traducido al japonés. Trata sobre el periodo especial, que fue un periodo que se caracterizó por tener mucha crisis económica, porque fue justo cuando la URSS pues cayó, que claro, Cuba tenía mucho apoyo de la URSS, entonces eso junto con el bloqueo económico al que le sometía a Estados Unidos pues le supuso pues una gran crisis económica, evidentemente, y trata sobre ese periodo. Tiene muy buena pinta esta novela y si puedo pronto la leeré. Otra novela de Carla Suárez que tiene buena pinta es Silencios, que trata pues es una novela de crecimiento de una chavalilla en Cuba. Otro autor
en este caso pues premio Cervantes y propuesto a premio Nobel en alguna ocasión. De hecho tiene su propia biblioteca dentro de Alianza. Alianza Editorial, ya sabéis que a veces pues hace como bibliotecas de autor, de hecho creo que se llama así, bibliotecas de autor, y luego tiene una subsección y en este caso pues es Alejo Carpentier. Aquí lo que pasa es que estos libros parece que tienen poco que ver con Cuba como tal. En cualquier caso, el que quizá encaje un poco más en la esencia del reto sea Guerra del Tiempo y otros relatos, pero es que me ha parecido bastante complicado de entender y no sé, venimos de dos lecturas bastante exigentes. Luego, también escribe mucho sobre música y eso tengo curiosidad. Tres en concreto que me han llamado la atención es El arpa y la sombra, Concierto barroco y La consagración de la primavera. Bastante buena pinta. Luego, sobre su experiencia cuando vivió en Venezuela, también tiene un libro que son Los pasos perdidos. Y luego, sobre el proceso de independencia de Haití con El reino de este mundo. Otro autor cubano, Abilio Estevez, con Archipiélagos, que trata sobre la Revolución de los 30 y lo que hace es que recrea unas conversaciones entre varias personas, yo creo que todas bastante mayores, y hablan sobre las consecuencias del derrocamiento del régimen de Machado. E incluso pues echan un poco la vista atrás y también hablan de la guerra del 98. Otro autor cubano, Cirio Villaverde, con Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. Es una novela antiesclavista que se centra pues, en los mulatos que vivían de forma libre en La Habana. Luego está también Daniel Alarcón, que era un campesino cubano que un poco por obligación, porque lo reclutaron, participó en la Revolución Cubana de una forma bastante estrecha con Fidel Castro, con Raúl Castro y sobre todo con Che Guevara. Y aquí cuenta pues un poco su testimonio. Era un campesino analfabeto y tiene muy buena pinta este libro, pero bueno, ya sabemos que es que hay que elegir y es difícil. El octavo autor del que os quiero hablar es Guillermo Cabrera Infante, premio Cervantes, y de la inmensa cantidad de novelas que tiene, pues ha habido dos que me han llamado la atención, bueno, novelas, cuentos, relatos, muchas cosas. Mapa dibujado por un espía, que es una autobiografía novelada sobre su vuelta a Cuba años después de la revolución, unos poquitos, y vuelve a Cuba pues porque su madre ha fallecido y va pues al entierro, ¿no? Y es como que tiene un choque bastante fuerte cuando vuelve y lo refleja en esta novela. Luego está también Cuerpos Divinos, que tiene buena pinta y que es un poco sobre la llegada de Batista, no, al revés, sobre la huida de Batista y la llegada de Castro al poder. Otro autor es José Lezama Lima, con la novela Paradiso, que a mí me ha impuesto mucho, ¿sabes? Como que lees un poco la sinopsis y dices, pero si es que ni me he enterado de lo que quiere decir la sinopsis, ¿vale? Es de realismo mágico, tiene toques autobiográficos y la frase que he señalado de la sinopsis es oceánica y barroca. ¿Cómo os quedáis? En fin, el décimo. Pedro Juan Gutiérrez, que bueno, tiene dos novelas que encajarían también bastante bien con el junio LGTB, pero bueno, había que elegir de nuevo. Por una parte, El Rey de La Habana, que trata sobre un chaval que vive en la calle y que tiene que llegar a prostituirse para poder sobrevivir. Y el segundo es una compilación de relatos que se llama Trilogía Sucia de La Habana. Y en estos cuentos, estos relatos que son bastante autobiográficos, pues sí que veríamos, yo creo, más esa parte de las drogas, del abuso, del sexo, que a lo mejor nos puede llegar a evocar Cuba, ¿no? Y por último, que no quería dejar de resaltarla, pues aquí está Dulce María Loinaz, que fue poeta principalmente, y tenemos Poemas escogidos publicado por Cátedra. Tela la chapa que os acabo de echar. A ver, sobre los países os cuento muy rápidamente. En julio nos iremos a África con Burundi o con Sierra Leona. Votemos. En agosto a Asia. Por una parte, la India o Turquía. Sé que es Euroasia, pero bueno, lo vamos a considerar como Asia. Y luego, septiembre, nos iremos a Europa, que pondremos o Albania como opción o Portugal. Portugal está aquí como opción un poco por la idea de que hemos estado leyendo Mozambique y
pues hay cierta continuidad si leemos Portugal así como próximamente. Había pensado en ponerlo un poquito antes, pero bueno, por si acaso la historia justo sobre colonialismo, pues que no lo tengamos tan reciente como con Trilogía de Mozambique, que precisamente es un poco uno de los pilares de las novelas que conforman este tomo. Esto es todo por mi parte. Seguro que hay alguna cosa que me he dejado en el tintero y también es seguro cosas que voy a tener que quitar porque yo aquí hablando ya ni se sabe y se me está haciendo un vídeo muy largo y esto va a ser insoportable y no me vais a ver nadie y me ha costado muchísimo trabajo como para que me abandonéis el vídeo. Y bueno, recordaros, la encuesta estará disponible durante 48 horas. Tenemos para votar los libros, bueno, el libro para Cuba en junio. Tenemos las casillas correspondientes a las votaciones de los países y tenemos las cajitas de sugerencias que etiquetaré convenientemente para que sepáis a qué se refieren. En cualquier caso, toda sugerencia es bienvenida. Dentro de las sugerencias podéis también indicar países a los que os gustaría ir en el siguiente trimestre y libros, si tenéis libros en mente que os gustaría leer dentro del reto, pues mejor que mejor. Yo lo uso para determinar los países siguientes, ¿vale? Más cosas. La encuesta estará disponible 48 horas, es decir, hasta el viernes 30 a las 19 horas españolas. En cualquier caso, el grupo de Telegram ya está abierto y si te vas a apuntar a Cuba, salga el que salga, pues te aconsejo que entres ya, ¿vale? Aquí está siempre el vídeo, o sea, el enlace a Telegram siempre está en el vídeo en el que elegimos el libro correspondiente. Y os recuerdo que la lectura conjunta de las luminarias empieza el próximo lunes, el lunes 3 de mayo. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo y hasta entonces os deseo unas muy, muy felices y serenas lecturas.